Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Juan Bartolo Domínguez Tavares sobre su novela Cuando los primos se exprimen. Juan Bartolo Domínguez Tavares fue profesor de bachillerato por tiempo prolongado. Actualmente es docente de filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago de los Caballeros. Ha publicado diversos artículos de opinión en el periódico La Información y es autor del libro de análisis literario Tiempo Circular, publicado en 1995. En 2021 publica su primera novela, Cuando los primos se exprimen. La luz de la mañana los recibe en la misma zozobra y procurando alguna diferencia, Octavio decide encender el radio que hasta ese momento permanecía mudo en la barbacoa. Apaga eso, Octavio, se disgusta Maya. Hoy no es día para oír radio. Déjame, Octavio frunce el ceño. No voy a poner música, es para saber lo que está pasando en el mundo. El aparato comienza a emitir noticias de todo tipo, que la policía persigue a unos delincuentes por un robo, que los juegos de las grandes ligas, que los precios de los productos en el mercado de Villa Consuelo, que habrá lluvia en tales y tales sitios. Octavio cambia de radio comercial y Notitiempo a otra emisora y siguen lloviendo las noticias de siempre, al tiempo que los oyentes fueron disminuyendo la atención a fuerza de no escuchar nada que realmente les importara. Tener uno de estos aparatos en las casas era parte ya de la cotidianidad, pero se trataba en realidad de un uso relativamente reciente. El primer radio llegó al 10 en 1956. Fue Agripino Salcedo Jingo quien lo llevó y poco después la imitaría Santos Pérez, su primo. Pero debido a que Santos se acostaba con las gallinas, como decía Mama Dálida, Maruli, Maya, la misma Mama Dálida y demás vecinos iban a escuchar el radio de Agripina. Las noches tomaron otro sentido y las relaciones vecinales se estrechaban al principio. Sin embargo, la aspiración de todos los vecinos era tener su propio receptor. A casa de Maya, el primer radio llegó un par de años después del pleito. Fue un Wilco rojo con crema, un dispositivo sencillo y bonito, el asombro de los muchachos que no querían apartarse de él. La vida cambió rotundamente. El primer domingo del Wilco en casa, una novedad absoluta: Radio Norte, con suegra y su maratón musical. Suena Joseito Mateo y el merengón. Cuando suena en la noche el baile del merengón, etc. Al principio solo los adultos tenían derecho a ponerle la mano al artefacto. La familia se reunía en medio de la sala a disfrutar de las emisiones del provocador aparatito, que lo mismo tocaba una canción que decía cosas desde su mesa. En particular decía números, la lotería, o escuchar la lotería. Cada adulto mayor tenía su número abonado: Mariana el 44, Fidio el 19 y el 33, y Pelencho el 43, y Maya era dueña absoluta del 04, del 08 y del 89. Y el día entero esperando el resultado. A veces salía el número esperado, pero como pasa con todo juego de azar, lo regular era que ocurriera lo contrario.
Cada noche a oír el tercio, como le llamaban al Santo Rosario, se recibía a través de Radio Tamboril, conjuntamente con los mensajes de los sacerdotes, para que la gente se convirtiera y alcanzara el reino de los cielos. Entre los muchachos, escuchar radio era una actividad colectiva. Para entonces se habían convertido en moda los debates entre artistas, determinar qué cantante recibía más llamadas para tocar sus canciones por una hora. Por supuesto, los muchachos se limitaban a esperar la decisión de otros, porque en el 10, como en la mayoría de los campos, no se disponía del servicio telefónico. Era el telégrafo el medio que se usaba para el envío rápido de mensajes y se utilizaba comúnmente en caso de emergencia. Maritza Velázquez y familia, y con ellos los vecinos del 10, amanecieron en vela después de recibir el 8 de agosto de 1972 un telegrama relacionado con el mijo, que para ese tiempo se había ido a vivir a San Juan de la Maguana. Saludos, vengan en cuanto puedan, es el mijo, y firmaba Paul. Maritza, Esther y demás dieron por hecho la muerte del mijo y se dispusieron a partir al amanecer. Los telegramas se pagaban por palabra y por tanto, mientras menos palabras, más económicos, pero también más confusos. El mijo había acordado con Marisa y otros familiares una visita a San Juan y quedó en avisarles. El asunto iba ya en casi un año cuando decidió formalizar la invitación mediante el telegrama y le pidió a su hermano Paul que fuera a la estación de telégrafo a enviarlo. El viaje a San Juan les demostró que la alarma se fundó en una mala interpretación o tal vez mejor en el prejuicio de que un telegrama era el anuncio de una desgracia independientemente del contenido del texto. En San Juan, en vez de luto, lo que encontraron fue gente lista para preparar una comida especial el día que ellos llegaran, música de celebración y la felicidad del encuentro familiar. De modo que, para gozo de familia y vecindario, el mijo estaba bien y los que fueron por él explicarán el misterio al regresar. Acabamos de disfrutar, amigos de la tertulia literaria de Papel Maché, de un fragmento de la novela Cuando los primos se exprimen, en la voz de su propio autor, Juan Bartolo Domínguez Tavares, a quien tenemos del otro lado de la línea y a quien damos la más formal y cordial bienvenida. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Gracias, un placer estar por aquí. Sí, yo le digo profesor porque Juan Bartolo Domínguez Tavares fue mi profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Recuerdo que de 2 materias de historia de las ideas políticas y sociales y también de ética, me parece que también, o sea que... Sí, ahí recuerdo hay historia. Perfectamente. Hay historia, sí. Qué bien. Y hablando de historia, profesor, nosotros siempre en el programa, cuando un escritor viene por primera vez, una pregunta que ya se ha vuelto una costumbre es, ¿cómo fue su acercamiento a la literatura? ¿Cuándo usted se dio cuenta de que podía contar historias a través de la literatura? Tal vez esto va a sonar a cliché, porque mucha gente dirá lo mismo. No mucha gente que escribe. Pero la verdad es que yo no sé cómo separar mucho mi vida, la historia de mi vida de la literatura. Porque por alguna cosa del destino aprendí a leer alrededor de los 7 años. Ya grande, no es como ahora que un niño lo llevan a 2 años y tantos, como yo llevé a las 2 mías a un colegio. No había eso. Entonces fue mi madre quien me enseñó a leer en la casa, lo que ella sabía, que había llegado apenas a 4º de primaria. Y cuando yo descubrí esa magia de que había cosas escritas que se podían leer, yo comencé a encontrar fábulas y empecé a encontrar cuentos. No había noticia de periódico que no leyera, y yo de ahí en adelante comencé a leer todo lo que encontraba
y a escribir cosas también desde la escuela primaria, aunque eso formalmente ya de escribir así poemas, porque también escribía poemas en la escuela, eso debió ser por allá pasado los 13 años, tal vez ya, mucho tiempo después. Pero desde pequeño yo tuve mucho interés por esa, era mi materia favorita, una cosa contradictoria, porque por un lado era español, pero por otro también me fascinaba la matemática. Y español era básicamente por la literatura, no por la parte de lingüística. Es decir, eso creció conmigo, vamos a decir así. Sí, como es normal en los escritores, se inician con su pasión por la lectura, ¿verdad? Dicen que todo el que lee mucho en algún momento termina escribiendo. Yo creo también eso. Yo creo que ese es el caso. ¿Cuáles han sido sus principales referentes en la literatura? O sea, ¿cuáles narradores dominicanos o no dominicanos usted admira más? ¿Y cuáles más ha leído? Háblanos un poco de eso. Bueno, los narradores dominicanos, señalaría así algunos rápidos, son tantos los que uno quisiera señalar, pero por ejemplo a nivel de novela, yo nunca voy a dejar de, aunque mucha gente dice que eso no debería yo decirlo, pero bueno, yo nunca voy a dejar de admirar, y lo hago saber en la novela, a Enriquillo de Galván. Yo leí ese libro y me volví loco. Lo leía ya octavo o inicio de la secundaria, y yo ese libro todavía hoy día lo leo de nuevo. Y muchos muchachos de que sufrían porque era aburrido, pesado. Bueno, para mí era un deleite como ponerme a ver la mejor película. Admiro mucho también la novela La Sangre. Y de Juan Bosch, tal vez contrario a muchas otras personas, yo la obra que más admiro de él es El Oro y la Paz. Pero no por el contenido, sino por el estilo de contar. Eso es literatura dominicana. Ahora, fuera de literatura dominicana, tengo tanta admiración por García Márquez, por Alejo Carpentier, de quien he leído muchas cosas, Cortázar, ni decir, pero mi novelista favorito se llama Mario Vargas Llosa. Ese es el máximo de todos. ¿Y de Vargas Llosa cuáles novelas le gustan más? Bueno, a ver, a mí me interesó mucho La Guerra del Fin del Mundo. Conversación en la Catedral fue de las primeras que todavía en estos días estuve leyendo. La Ciudad y los Perros, sin duda, porque además yo era profesor de español y mandaba a leer esas cosas en la escuela. Y La Casa Verde, Pantaleón y las Visitadoras. Bueno, ahora no me llegan a la memoria otros títulos, pero ahí me acordé rápidamente de esos 5 de entrada. ¿Y La Fiesta del Chivo, qué le parece? También, por supuesto. Un tema muy dominicano. Sí, también La Fiesta del Chivo, inclusive asistí al conversatorio que él tuvo. Él fue a la universidad y compartió con nosotros una actividad allá en Humanidades, y después fuimos al teatro, al Gran Teatro del Cibao, y ahí de nuevo lo escuchamos explicar algunas cosas. Así que le dimos seguimiento cuando él vino a presentar la obra, y bueno, y la leímos también. Y ya hablando propiamente de la novela, profesor, vimos que fue una novela que tuvo un parto largo, vamos a decir. Usted comenzó en el 86, cuando surgió la idea. Yo empecé... Háblenos un poquito de ese proceso creativo. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta concluir ya en plena pandemia? Sí. Usted terminó. Entonces, cuéntenos un poco de eso. ¿Cómo fue todo eso? Un amigo mío que la leyó, porque yo no he distribuido eso todavía, porque tengo ya impresa una gran parte, otra parte está en la imprenta, pero un amigo mío que leyó dijo, pero eso no fue en el 86, no, eso fue antes, porque yo recuerdo que comenzó a hablarme de 84, 83, pero yo me quedé con que fue en el 86. No, esa historia siempre la estuve, todo eso fue a mano, escrito a mano, en una mesita que no existe, de madera, destartalada, y yo me sentaba a veces en el patio después de llegar de trabajar y escribía cosas ahí generalmente al atardecer, en vacaciones a cualquier hora, pero como estaba trabajando siempre en la docencia, porque era profesor desde el 84, un poquito antes tal vez, entonces desde que llegaba me sentaba ahí a escribir, pero que no era una escritura, no era una producción constante. De hecho, a mí me llegaron a pasar hasta 5 años sin ponerle la mano a eso, e incluso en un momento que alguien me preguntó, la respuesta que yo di, no, yo eso lo deshice y lo eché a la basura, ya yo no tengo eso.
Y después comenzaron a insistirme que no deje perder, que ahí además hay una historia, porque es una combinación de historias inventadas y de historias, de cosas que realmente pasaron. Combina eso la novela, no todo ocurrió tal y cual, pero una parte de los hechos sí. Y lo retomé entonces luego, no podría recordar ahora cuándo, pero sí sé que hacia el 2000 ya yo tenía seriamente la idea de terminar, empecé y volví a dejarlo en el olvido. O sea que no fueron todos estos años trabajando en la novela, sino escribiendo un chin y olvidándome de eso. Hasta que finalmente en la pandemia dije, este es el momento. Como no hay que estar gastando tiempo en la calle, en tapones y demás, y ahí ya pude darle forma. Eso me llevó un largo proceso de investigación, de entrevistas. Yo pasé cerca de un año visitando los lugares, donde vivían los personajes principales de mi novela, y un trabajo complicado porque no todo el mundo está dispuesto a hablar de ciertas cosas que ocurrieron. Pero también eso fue un trabajo de investigación, no solo de creación, sino de encontrarse ahí con lo que inclusive mucha de esa gente murió ya, después que los entrevisté, fueron muriendo uno por uno. Empezando por mi madre, que me dio buenas entrevistas y que murió hace ya 3 años. Qué pena que no pudieron ver ya la obra terminada, pero no, ya el tiempo de la vida. Terminado el octavo, Varo continuará en el mismo colegio, pero ahora en la mañana, el primero de bachillerato. En gran parte los mismos compañeros de octavo, Juan Francisco, Fernando su primo, José Luis Mañaná, Reinaldo Espinal, pero también estaba Rosalina, los hermanos Marcelino y Leomari, y el Grillo. Y nuevas asignaturas, César Fañas y el álgebra. Pero una diosa llegó a la tierra, América Rosa Fuerte, simplemente Marocha. Bastaba con decir Marocha y era suficiente para soñar. Era linda, rubia, cuerpo de sirena, unos ojos marrones hermosísimos, toda ella una obra de fantasía mandada a hacer. Maya decía que a los hombres negros les gustaban las mujeres blancas y el mejor ejemplo de ello era Carreño. Varo no parecía estar pendiente del color o de la raza, porque también antes había suspirado por una chica de piel más bien oscura, una niña igualmente preciosa llamada Marisela. Tampoco concebía que ser mulato era un obstáculo para poder interesarle a una mujer blanca, y el tiempo le dará luego la razón, aunque no llegara entonces a formalizar nada. Él acudía temprano, mucho antes de la clase, y ella llegaba temprano también. No encontraba cómo hablarle, no osaba ni siquiera saludarla. Un día se atrevió, hola Marocha, una hazaña, una nube momentánea. En una ocasión un muchacho la fue a buscar, cuidado si tiene novio, pero no importaba, de todas formas, Marocha era solo una compañera, con la que ni siquiera llevaba una amistad. Varo no era el que más sobresalía en español, como si ocurría en matemática. Eso no quiere decir que no se destacara también en esa asignatura, porque escribía cosas, y eso no pasará desapercibido. Y ahora el profesor de español era Colombo, un sacerdote de los Sagrados Corazones, y mandaba a leer. Les mandó leer Don Quijote. Varo consiguió una edición ilustrada, le encantó Platero y yo, y aprendió de memoria el ruego del libro de la Mistral. El profesor indicó de forma obligatoria a Enriquillo. Varo leyó una versión abreviada, envidiaba a Manuel de Jesús Galván por su manejo del lenguaje, por ese vocabulario tan rico, y él mismo luchaba por aprender de memoria gran cantidad de palabras, de expresiones. Tanto le interesó que buscó la versión inextensa de casi 400 páginas. La leyó entera y fue una lectura normal hasta que dio con la historia de amor de Juan de Grijalva y María de Cuellar, y Diego Velázquez, que se interponía entre los dos enamorados.
Varo leía aquel mensaje que le dejó Juan de Grijalva a María de Cuéllar tras su desengaño. María, mi desengaño me aleja de estas comarcas. Voy a buscar la muerte, que es lo único que puede ser grato para mi triste corazón, en medio de la pena inmensa que lo abruma. No me quejo, ni os acuso de nada. Olvidadme y sed feliz. Y el deseo que llevaré al sepulcro, y he sentido la necesidad de decíroslo por primera vez, adiós. Y la más atormentada respuesta de María de Cuéllar. Varo lo leía como si fuera su propia historia, como si fuera él, Juan de Grijalva, y María de Cuéllar, una de las chicas idealizadas. Y entonces le recomendaron leer María de Isaacs, y el efecto en Varo, otra identificación. Ahora él era el sufrido Efraín, el sabor agridulce de disfrutar sufriendo llegaría más lejos aún. Y la clase de español, y Marocha, y Varo pensando en ella. El aprendizaje en la escuela le permitió a Varo descubrir algo que llegará a tener para él un significado especial, el poder de escribir cosas, como ya se dijo. No lo empezó a hacer hasta los 14 o 15 años, movido sobre todo por las ilusiones de la adolescencia. Entonces el tiempo era para él principalmente un elemento inspirador y evocador. El color de la tarde tenía una magia que le llenaba el alma de inefables sentimientos. Y ese sentir alcanzaba especiales niveles de intensidad cuando se hacía acompañar de música. Una melodía como Isadora de Muriat le elevaba al infinito y le hacía soñar. Una canción como Porque es amor y mucho más de Sandro no tiene para él comparación. La escuchó por primera vez en casa de Guillermina, cuando Roma, la hija mayor de Martinica, la colocó en el pick-up mientras limpiaba la casa, y pasó años tarareándola sin conocer más que un par de frases. En el fragmento que usted acaba de leer, usted menciona el personaje de Varo. Ahí en parte de la novela, Varo le escribe unas poesías a una muchacha que le gustaba. Yo identificándolo a usted como un observador de la sociedad, ¿verdad? Del devenir social. Usted es un observador y un estudioso de los fenómenos sociales. ¿Usted cree que, cómo usted ve que han cambiado la forma en la que los jóvenes de ahora se relacionan, comparándolo con cómo se hacía en aquella época? ¿Hay lugar para la poesía en estos tiempos, de dembow, de reggaetón? ¿Cómo usted lo ve ese fenómeno? ¿Cómo usted me lo evalúa? Hay una variedad de cosas, una mezcla de elementos en el mundo de hoy, y lo digo porque conozco de gente muy joven que, bueno, escribe poesía, o al menos algo que ellos creen que es, porque habrá que ver también. A Mario Vargas Llosa le preguntaron un día qué piensa él de la poesía actual, y dio una respuesta que a mucha gente le decepcionó, porque él dijo: el que quiera hallar la poesía de hoy día, la poesía viva, que lo busque en los comerciales, que los publicistas se están apoderando de frases llamativas para llamar la atención de los consumidores, y son tal vez las frases más poéticas, más bien logradas que puede hallarse en el mundo de hoy. Es decir, la poesía como género, al pensar de muchos, tal vez no esté de moda, o se sustituye por algo que la gente cree que es, porque a mí me llama la atención de la música urbana algo, el énfasis que ponen estos muchachos en lo que ellos llaman la lírica. Pero de la lírica lo único que les interesa es la rima, que termine, y generalmente rima consonante. No importa que ahí no haya imágenes de esto, son un lenguaje muy crudo, muy directo, sin metáforas, sin ningún tipo de imagen de otro tipo tampoco. Es decir, que yo diría que quedará gente interesada en la poesía también. Conozco mucha gente, pero oí allá a Miguel Mena anoche, que no sé si usted conocerá, de, ¿cómo se llama este? De, ay Dios mío, que tiene una editora, termina en naranja, es naranja algo. Sí. Y él dice que creo que Miguel Mena, ¿no es? Creo que es Círculo Naranja, que se llama, sí, Miguel Mena. Cielo Naranja. Y él dijo
que si él tuviera amigos de cualquier género, incluyendo la novela, pero si fuera particularmente de poesía y piensa en escribir algo que no reúna ni siquiera 100 libros completos para ponerlos en el mercado, porque no van a encontrar a quién venderlo. Que si es novela, tampoco que sean más, pero es más fácil decir vender novela que vender poesía, porque parece que la poesía no está como género en su mejor momento. Sin embargo, yo creo que para la gente que lee siempre la poesía va a estar ahí y va a interesar. A mí me interesa. Claro, a mí también. Yo leo poesía, aunque una vez intenté escribir y me salió muy mal y me quedé con mi narrativa, que es lo que me Bueno. gusta. Sí, sí, sí. Lo que me gusta por lo menos escribir, aunque uno lee de todo, pero uno se da cuenta para qué tiene más actitud, y en el caso mío me siento más cómodo con la narrativa. No sé si Bueno, que espero yo leer algo suyo también cuando esté disponible por aquí. Ah, sí, luego hablamos de eso. Me interesaría conocer su opinión, tener algún feedback suyo con relación a eso. Entonces, ya volviendo a su novela, ¿verdad? En esta novela se trata una trama familiar que recorre varias décadas, porque creo que la narración comienza desde el inicio del área de Trujillo, me parece, ¿verdad? Como hasta los años 80, por lo menos hasta donde yo pude leer. No sé si avanza un poco más en la trama. La pregunta mía es, ¿hubo algún tipo de resistencia, algún tipo de oposición de algún familiar que dijo, mira, esto no lo cuentes, o mira, esto es bueno que lo dejemos hasta ahí, o sea, hubo algún tipo de resistencia así de parte de algún familiar? Porque realmente, como usted decía ahorita, se tratan temas, o sea, se basa en hechos reales la novela, aunque Sí. siempre se incluyen elementos de ficción, pero está basada en hechos reales que ocurrieron en unos conflictos que hubo en el seno de una familia. Entonces, cuéntenos un poco de eso, o sea, ¿hubo algún tipo de oposición o negativa de algún familiar? Pero el tanteo que yo pude hacer fue a través de las entrevistas a Okay. muchas de esas personas que, como dije ahorita, lamentablemente algunas de esas personas ya murieron, pero no encontré a nadie que me recomendara o me exigiera o me pidiera que no contara ciertas cuestiones. Lo que sí que hice yo por cuenta propia y mucho antes de inclusive de las entrevistas, porque las entrevistas las hice luego para poder fundamentar, digamos que hice un primer mamotreto ahí sin ningún tipo de cuidado para tirarlo ahí, guardarlo ahí, y luego cuando quise ya definir y afinar, ahí fue cuando vine con las entrevistas. Y lo que sí hice fue, y bueno, y para hacer una novela también es bueno, es el manejo de los nombres, que entonces nadie se llama como se llama. Hay mucha gente que bueno, mucha gente no, de los que hasta ahora he entregado a poca gente la novela, pero hay dos que la leyeron y me han mandado un mensaje preguntándome, pero ¿y quién es fulano de tal? ¿Y quién es fulano de tal? Yo le digo, bueno, eso es parte del misterio que te toca. O sea, no puedo poner, ¿por qué no le pusiste el nombre como era? No puedo, porque en ese caso, y le decía yo a mi primo, que es abogado, por cierto, como sé que lo es usted también, y me decía, bueno, no quiero tampoco enfrentar un problema legal, porque no todo el mundo que está ahí tampoco es familia, hay otro tipo de inclusive personajes de la historia, porque la historia empieza ahí del siglo XIX, desde la llegada de los Tavares y los León a la isla, una historia que en parte es ficción, pero que en parte es verdad, por allá, por el siglo XIX, primeras décadas. Entonces me cuidé de eso, sí, un poco de envolver la cosa para evitarme ese tipo de problemas, pero nadie puso resistencia a que yo contara lo que quisiera contar, y por el contrario, más bien tuve muchas informaciones que finalmente no incluí. Ah, tuvo que seleccionar ahí para... Sí, porque Hubiera sido kilométrico el asunto, imagino. Una pregunta que puede resultar un poquito, qué sé yo, hasta fuera de la formalidad propia de una entrevista, pero ¿con qué personaje de la novela usted se tomaría un café? Ahí,
hay varios personajes que yo Sí, puede ser varios. como personajes, ¿verdad? Claro. Independientemente de lo que ocurra con ellos como personas, pero como personajes, por ejemplo, para mí es simpaticísimo el personaje del Material, que no sé si usted llegó a leer de esa parte, pero el Material habla desde la cárcel, el consejero de los demás. Sí, me resultó curioso. Sí, exacto. Ese es un personaje con el que yo me identifico bastante y que responde a una persona que existió y que yo inclusive fui a la cárcel a verlo. No lo entrevisté ni nada porque en ese tiempo no estaba yo, ya había escrito cosas pero no tenía en mente entrevistas en ese tiempo, pero fui a verlo ahí a la Fortaleza San Luis, ahí en la 16 de agosto, que era donde estaba en ese tiempo la cárcel. Ahí fui a verlo a él. También el personaje de Maya y con todo y lo que ocurre, el personaje de Macho, que es al fin y al cabo el protagonista del evento principal. También es una persona que yo conocí y traté y a quien apreciaba muchísimo. A pesar de que mucha gente le temía, realmente le temían. Cuando él llegaba a un lugar, la gente se iba y ahí, por si acaso. Pero no era el caso mío ni de mi familia, porque él iba de visita, jugaba conmigo, bromeaba, y en vida le tuve mucho aprecio a la persona y al personaje en la novela. Entonces también, lo cual no significa que yo esté de acuerdo con su accionar al 100%. De hecho, tal vez no esté de acuerdo en la mayor parte. Pero admiro de él su coraje, su valentía y sobre todo, como lo dejo ahí, ver su espíritu de trabajo y su habilidad para hacer cosas bien hechas y bonitas, artísticas, diría yo, por ejemplo, en madera, ese tipo de cosas. Sí que admiro a Macho en ese sentido, pero no admiro nada de lo que tenga que ver con la violencia y con causar heridas a personas y en algún caso hasta la muerte. Sí, eso es algo que se ve en toda la novela, o sea, el tema de la violencia, yo creo que es el tema que se ve como trasfondo ahí en la novela, en toda la trama. Así también, como le pregunté ahorita, considerándolo usted un observador, un estudioso de los fenómenos sociales, ¿cómo usted ve la sociedad dominicana actual? ¿Hay tanta violencia como había antes? ¿Ha mejorado el tema o ha cambiado la forma en la que se expresa esa violencia? Porque es un fenómeno en la sociedad, la violencia, que hay que observarlo y estudiarlo, ¿verdad? ¿Cómo usted lo ve ese tema de la violencia, de ayer y de hoy? A ver, es un poco complicado responder eso, pero haré mi intento. Sí. Porque observe lo siguiente, digamos que la gente se ha refinado más. La forma normal de andar, yo vengo de un campo, la forma normal de andar de cualquier muchacho ya desde la adolescencia, lo más elemental, voy allí que me gusta una muchacha, yo tengo 17, la muchacha tiene 15, por poner un ejemplo. Después de ponerse su ropa dominguera, ponerse lo poco que tuviera, porque tampoco había mucho, era engancharse el cuchillo. Y el cuchillo se exhibía. Cuando venía el alcalde o la policía, entonces uno escondía el cuchillo porque podía, aunque ya ellos sabían que todo el mundo andaba armado, pero no era bueno exhibirlo para evitarse problemas con ellos. Pero la gente andaba con su cuchillo dispuesto a lo que fuera. Y a veces ocurrían enfrentamientos. Pero yo observo que, digamos, nos civilizamos en ese aspecto. Las armas blancas, aunque algunos las usan, pero de otra manera, la educación tal vez borró un poco esa mentalidad y en los campos tampoco se ve eso. Sin embargo, yo observo que la violencia ha crecido y ha habido un cambio fundamental, porque en esa época no existían los hombres guapos. En la novela yo menciono ahí a varios de los llamados hombres guapos. Dracón, por ejemplo, que lo menciono ahí, Rufino, que lo menciono ahí, que es nombre de personajes, pero que de gente que realmente existió, y el mismo Macho, Tolentino también. O sea, eran personas que no todo el mundo le llegaba, ni siquiera en grupo, a enfrentarse a la cuchillada.
Pero hoy día cualquier muchachito de un barrio, de un campo, se enfrenta al hombre de más coraje y lo vence, porque hoy día cualquier persona saca un arma de fuego. Entonces ya no están de moda los hombres guapos, porque cualquiera es un hombre guapo con un arma de fuego disparando desde la distancia. En aquel tiempo era cuerpo a cuerpo con una cuchilla en mano y eso no era sencillo. No todo el mundo se atrevía. Hoy día la gente dispara de lejos y se esconde y ya está. En conclusión, yo creo que la sociedad de hoy día, a pesar de que nos civilizamos en algo, noto que la sociedad de hoy día es más violenta, pero con una violencia más sofisticada, porque no es solo ese tipo de violencia tampoco. También está hoy día una violencia que va corriendo por las redes sociales y va corriendo en la música de manera todavía mucho más obvia. El discurso es más directo también de la violencia. Yo empecé a criticar al reggaetón boricua, quejándome de eso. ¿Dónde los oyentes pueden conseguir en la novela cuando los mismos se escriben? ¿Dónde está de venta? ¿Cómo se puede adquirir? Estoy haciendo contacto, porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo de hacer, como tener una estructura y entonces estoy hablando con una librería en específico que les mandé un mensaje y quedaron porque ellos, el proceso es que la revisan y entonces luego me contestan para ver si la van a aceptar o no. Parece increíble, pero no es tan fácil llevar, no esta vez porque solo he hablado con una, digamos así, librería, no he hablado con otra, aunque ya tengo en mente hablar con otras. Pero la otra vez que tuve un libro, en muchos lugares tuve dificultad y tuve que usar otros métodos de distribución. No sé ahora lo que va a ocurrir. Y tengo pensado más adelante, a petición de gente que está en Estados Unidos, y si funciona, porque no sé si eso funcionará, también colocarle en Amazon más adelante. Pero en este instante no se está distribuyendo todavía porque no tengo una librería o algo así que la distribuya. Pero, por ejemplo, si alguien está interesado, lo pueden ubicar a usted por algún medio y usted se la podría facilitar, ¿verdad? Directamente a usted. Bueno, sí, eso sí. Podría ser, no sé, cualquiera. Puede dar hasta su número si lo entiende conveniente, no sé. Porque hay gente que va a estar interesada en comprarla. Bueno, pues en ese caso, para usar WhatsApp, porque como estoy siempre en las clases, a veces me llegan muchas llamadas y no puedo responder en el momento, la gente se disgusta y eso, pero es el mismo número de WhatsApp, pueden escribir el mensaje ahí, yo luego contestaría, 809-757-3990. Ok, y esperemos que, como usted dice, más adelante esté disponible en Amazon, porque Amazon es una gran plataforma para... Voy a sentarme con calma un día de estos a hacer eso, a ver cuál es el proceso que se hace, porque no, la verdad que ni siquiera he investigado. Con este final del semestre se complica, sí, casi final se complica un poco la cosa. Sí, pero nada, esperemos que sí, que esté disponible y así los oyentes la puedan adquirir y disfrutar como yo lo he hecho. Entonces, exactamente, no, eso no es tan difícil. Olvídense que eso se puede hacer. Entonces nos queda solamente darle las gracias infinitas a Juan Bartolo Domínguez, querido profesor de la universidad, por habernos regalado parte de su tiempo para hablar de esta novela. Yo sé que usted ha publicado más obras, porque en su biografía vi que publicó otro libro ya más bien de análisis literario, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Del cual podríamos hablar en otra ocasión. Y nos sirve como pretexto para volvernos a juntar aquí. Aquí estamos con ustedes. Cuando usted quiera. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox.
Hasta luego, amigos.